Bueno, seguimos en nuestro streaming de la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma. Le damos la bienvenida de nuevo al sobrino de Trump. Le contamos a Mati. Bienvenido, Mati. Gracias por estar ahí. Matías, de la agencia Nodal, docente universitario y especialista en temas de política internacional. Me cuesta pronunciar tu apellido, Mati, pero es Casiabue, ¿no? Exactamente. Bueno, bienvenido, gracias por estar. Te contamos que tenemos no sé cómo decirle, chicas. Alguien que nos está mirando y está opinando muy intensamente en el chat. Dice que es el sobrino de Trump, así que imagínate. Para él también, para el programa. Mati, te queríamos agradecer muchísimo esta comunicación con vos y preguntarte un poquito, ¿qué es lo que se abre en el escenario internacional después de lo que pasó ayer con el bombardeo del gobierno de Israel a Irán? Creo que lo que en realidad me parece que finalmente termina de suceder es que más que abrirse un escenario se clausura otro, ¿no? Se sabía que las conversaciones para un nuevo acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos e incluso en algún momento con otros países del norte global, ¿sí? Recordemos que hubo un acuerdo rubricado en la época de Barack Obama, acuerdo que fue destruido por Donald Trump en su primera administración, ¿sí? Eso claramente no funcionó, no sirvió. Donald Trump tuvo sus primeros 4 años de gestión en la Casa Blanca como Irán siendo el enemigo principal. Uh-huh. Eso cambió incluso en el escenario de regreso de los demócratas y el perfil más globalista de los demócratas con Joe Biden a la cabeza, pero efectivamente Irán tenía una posición de fuerza geopolítica internacional de decir, yo rubriqué un acuerdo y ustedes lo rompieron, ¿sí? Generaba ciertas condiciones de entendimiento, sobre todo con la Unión Europea, Irán, un entendimiento que tiene que ver con que es un país ni más ni menos de 80 millones de personas, Irán, ¿no? Entonces era particularmente seductor para el complejo industrial automotriz europeo, ¿sí? El mercado iraní para colocar sus propios productos, ¿sí? Entonces hubo durante la administración Biden no un acuerdo, pero sí un entendimiento sobre todo con Europa, de parte de Irán, que distendía en algún punto de las relaciones, ¿sí? Efectivamente desde hace un tiempo a esta parte se venían dialogando las posibilidades de firmar un nuevo acuerdo. La nueva administración de Donald Trump, paradójicamente, fue un gran promotor de este diálogo y de este acuerdo, y venían sucediendo una serie de reuniones indirectas. Cuando uno habla de reuniones indirectas es efectivamente que, por ejemplo, el gobierno de Qatar sostenía agendas de reuniones por separado con una delegación iraní y con una delegación estadounidense. Nunca había un pleno de reunión y de negociación directa, sino que Qatar era utilizado como mediador para un eventual nuevo acuerdo nuclear, ¿sí? Es el tema nuclear efectivamente el gran cuco para el sionismo, ¿no? Claro. De que efectivamente Irán no pueda desarrollar la industria nuclear en general, ¿sí? Porque la discusión es si Irán lo usa o no para fines no pacíficos, algo que nunca termina de estar probado. Y lo que se venía hablando, incluso algunos analistas lo venían diciendo, es que este fin de semana, particularmente este domingo, sí van a conocer un eventual marco de acuerdo, un primer borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear. Y Israel, con este ataque de ayer, o mejor dicho, de hoy viernes, de ayer para ellos, pero de hoy viernes a las 3:30 de la mañana, ¿sí? Dinamita toda esa posibilidad y todo ese acuerdo. Es decir, el gobierno de extrema derecha, ultrasionista y neofascista de Benjamín Netanyahu, ¿sí? Dinamitó las posibilidades de un acuerdo nuclear entre Irán, los Estados Unidos y algunos países más del norte global. Ni más ni menos lo que acaba de pasar es eso, es una acción de sabotaje internacional, de chantaje internacional por parte
de Israel a Estados Unidos y al norte global, ni más ni menos. Matías, ¿y qué podemos decir que nuestro presidente está allá, justo en este momento, ¿no? Es un acto de complicidad. Es un acto de complicidad, ni más ni menos, con un criminal de guerra. Por un lado, obvio, sí, cuando uno habla de criminal de guerra y de Benjamín Netanyahu, tiene que decir que, por ejemplo, en este ataque, ¿sí?, los recuentos que hacen la prensa internacional, como por ejemplo el Financial Times, ¿sí?, no estoy hablando incluso de la prensa iraní, sino de los recuentos que está haciendo el ataque la prensa del norte global, se hablan de que fueron asesinadas 78 personas y heridas unos 600 civiles, ¿sí? Porque la crudeza del ataque fue un supuesto ataque selectivo sobre los mandos militares, ¿sí?, los mandos militares de Irán y sobre los principales directivos y científicos, investigadores, desarrolladores del complejo industrial nuclear iraní. Lo que pasa es que el carácter selectivo del ataque se desdibuja cuando uno entiende que Irán, para hacer esos ataques selectivos, bombardeó con gran escala zonas y barrios residenciales. Quds de la Guardia Islámica, ¿sí?, de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, bombardeó un barrio residencial y mató con ello a los vecinos del comandante, ¿sí? Esto, si lo hiciera otro país que no fuera Israel, estaríamos hablando de un acto terrorista, sin embargo, si lo hace Israel, estamos hablando del exitoso ataque selectivo sobre mandos militares, ¿sí?, porque estamos hablando que Israel bombardeó zonas residenciales de Teherán, ¿sí? Pero cuando uno habla de, efectivamente, un criminal de guerra como Netanyahu, tenemos que referirnos invariablemente al hecho que realmente escaló el conflicto en Medio Oriente, que es la respuesta desproporcionada, ¿sí?, por parte de Israel en territorio palestino, en Gaza, ¿no?, con un genocidio en curso, transmitido en vivo y en directo, ¿sí?, genocidio, ¿sí?, ya confirmado en estos términos por la Corte Penal Internacional, que ha librado un pedido de captura sobre Benjamín Netanyahu. Es decir, Netanyahu es un prófugo desde octubre del año pasado. آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار انتقام ملی از رژیم صهیونیستی هستند. Milei va y se abraza con un criminal de guerra, con un genocida, ¿sí?, y que no es menor, porque nosotros a veces tendemos a bajarnos el precio, pero estamos hablando de que Argentina es la economía número 22 del mundo. Estamos hablando que Argentina es potencia agroalimentaria a nivel mundial en concierto internacional. Estamos hablando de la tercera economía latinoamericana. Estamos hablando de, en términos culturales, el país o uno de los 3 países de habla hispana más importante en términos de producción de sentido cultural a nivel global. Entonces, no es menor. Y también no es menor que al gobierno argentino y a Javier Milei no se le mueva un pelo de que efectivamente esté, ni más ni menos, en este escenario, ¿sí?, en Tel Aviv, ¿no? Matías, ¿qué se puede esperar para los próximos días? ¿Va a haber nuevos ataques? ¿Esto va a ir en incremento? ¿Va a haber una instancia de diálogo? ¿Qué podemos esperar? Todo lo que uno viene leyendo entre líneas es que esto va a escalar. Quisiera decir otra cosa, pero lo que se viene planteando y lo que viene apareciendo es que esto va a escalar. Donald Trump, muy condicionado por el principal lobby sionista internacional, que no está en Israel, sino que está en Estados Unidos. Sí, hay 2 grandes organizaciones sionistas en los Estados Unidos. La más grande, la más tradicional es la AIPAC, que tiene muchísima penetración en el Partido Republicano. ¿Sí? Es una estructura de poder de las más importantes, con un poder de cabildeo en el Congreso incuestionable, ¿sí? La otra es J Street, que es más del sionismo progresista, que penetra sobre todo particularmente en el Partido Demócrata. Incluso se sabe, por ejemplo, de su cercanía con Bernie Sanders. Bernie Sanders, que se supone que es la izquierda del Partido Demócrata, es un actor transversalizado por J Street, que es este lobby sionista, ¿sí? Donald Trump
ha salido a declarar, sobre todo en su red social Truth, planteando que el ataque israelí fue algo hecho con su autorización. Hay muchísimas dudas en torno a esto, si no es más bien una declaración de Trump para consumarse o congraciarse con el poder sionista en los Estados Unidos, porque el acuerdo venía avanzando, esta posibilidad de un segundo acuerdo venía prosperando, venía avanzando, ¿sí? Había mucho interés, incluso en el norte global, de que esto acontezca, ¿sí? Entonces, eso empieza a pasar así. Recientemente, hace apenas unos minutos, se conoció de la primera respuesta militar iraní al ataque de este viernes 3 a.m. de Teherán. Se habla de que Irán arrojó en torno a 100 misiles de distintas características, ¿sí?, sobre Israel. Hablamos de Irán, que es un país que tiene potencia supersónica, es decir, tiene capacidades de vectores balísticos muy importantes, y bueno, parece ser que la respuesta iraní viene en torno a eso, probablemente sobre alguna de las infraestructuras críticas militares de Israel. Pero bueno, todo indica que la cuestión puede escalar, sobre todo si Donald Trump cede al chantaje del sionismo en territorio estadounidense, como viene pareciendo que esto está sucediendo a partir del tono de sus declaraciones, ¿no? A partir del tono de sus declaraciones. Matías, una consulta y una pregunta. Con todo esto que vos decís de lo que significa Argentina en el mundo, y un presidente que anda abrazando genocida que encuentra en el camino con toda la alegría del mundo, ¿podrías explicarnos como mucho más simple? Porque digo, a veces uno conversa con las compañeras, con los compañeros, y te dicen, bueno, pero a nosotros ¿qué nos afecta a Israel? ¿Qué nos afecta a la guerra de Irán? ¿Qué nos afecta que no entremos al BRIC? En este contexto, con este presidente que avala un genocidio como el que está haciendo Israel sobre Palestina, que se reúne en Israel en este momento, y digo, te hago esta pregunta porque, por ejemplo, se lee muchas cosas, a veces una que no es muy entendida en el tema, dicen, bueno, digo, se está perdiendo el derecho de soberanía sobre las Malvinas, tengamos cuidado porque esto también pasó cuando Menem firmó. Digo, ¿qué implica para Argentina hoy, en este momento, de esta escalada de Israel salvaje sobre Irán, que Milei esté teniendo las relaciones que tiene con Israel, económicamente, como país? ¿Qué nos implica? Por supuesto que se abre una palestra de dimensiones múltiples, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que tendría que decir? Que efectivamente Argentina se está marginando y automarginando del concierto internacional, ¿no? Recientemente se conoció, por ejemplo, un documento del Plan Estratégico de Inteligencia Nacional, donde lo que se enuncia ahí es el más absoluto seguidismo de la política estadounidense e israelita, ¿no? Argentina reduce su participación en el concierto internacional a un seguidismo de lo que diga la Casa Blanca y Tel Aviv, ¿sí? Lo cual reduce significativamente nuestra inserción en el concierto internacional. Argentina, por ejemplo, ha sido históricamente muy, muy vanguardia en relación a las discusiones de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Argentina es un ejemplo de los derechos humanos a nivel mundial, y desde esa dinámica Argentina tenía un soft power, podríamos decir en esos términos, de penetración y diálogo y entendimiento con los rincones más variados del planeta. Bueno, todo eso dinamitado, ¿no? Y sin ir más lejos, Naciones Unidas aprobó la semana pasada una condena, ¿sí? La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución de condena al genocidio en Gaza, una condena aprobada, pero mayoritariamente por la Asamblea General de Naciones Unidas, y Argentina fue uno de los tan solo 12 países que no votaron esa resolución, ¿no? Y estamos hablando que votaron 194 países, ¿no? Y Argentina votó en orden cerrado con Estados Unidos, Israel, algún país medianamente importante, pero no de los centrales, como Hungría, y después con las Vírgenes Británicas. O sea,
estamos reducidos y reduciendo nuestro diálogo y entendimiento con el mundo, y por supuesto también, cuando uno reduce el diálogo y el entendimiento con el mundo, reduce las posibilidades de entendimiento comercial, claro. ¿sí? Y si volvemos y vamos al marco general, la economía argentina, ¿sí?, es absolutamente competitiva con la economía estadounidense. La economía argentina histórica, vinculada a la economía agroalimentaria pampeana, compite de lleno con la cuenca del Mississippi. El complejo industrial siderúrgico de Techín no tiene condiciones de competitividad económica con el complejo siderúrgico estadounidense, ¿no? Entonces, toda esa dinámica que tiene, o la misma la competencia en el sector energético, incluso con Vaca Muerta, compite con los Estados Unidos, ¿sí? O incluso Estados Unidos no es comprador de nuestra energía, o es comprador en muy pequeña escala. Es decir, nos asociamos a alguien con que en términos económicos somos competitivos y nos alejamos, ¿sí?, de los esquemas como los BRICS, donde nuestra economía puede ser absolutamente complementaria y donde incluso podemos construir cadenas de valor que eslabonan nuestra producción en términos de agregado valor, de integración productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta dinámica de occidentalismo dogmático extremo que propone Javier Milei como única salida a nivel internacional nos pone en un lugar muy denso. Y con Israel es, efectivamente, hoy abrazarse a un paria del mundo. El país más sionista, el Estado más sionista del mundo es Alemania, porque Alemania al día de hoy, por supuesto, lava las culpas de los crímenes de guerra nazi. Claro. Pero estamos hablando que el actual canciller alemán, Friedrich Merz, un conservador social cristiano, ¿sí?, no estamos hablando ni siquiera de un socialdemócrata, es decir, el ala más conservadora de la política alemana, se ha declarado abiertamente en contra del genocidio de Israel en Gaza, ¿no? Y nosotros, ¿no?, para que veamos el movimiento general de la sociedad, para que haya esa ruptura en Alemania, que era el Estado por lejos más sionista, que más reivindicaba la existencia del Estado de Israel y su brutal régimen colonial sobre la Palestina ocupada y sobre incluso los territorios que reconoce, ¿sí?, la existencia de los dos estados, por ejemplo, ¿sí? Bueno, Alemania está mudando sus posiciones a posiciones de condenar el genocidio, y nosotros vamos y nos abrazamos, ¿no?, a los genocidas. Es muy peligroso realmente y muy triste, porque en su representación también, hay que decirlo, va la representación de todas y todos nosotros. Eso es lo más tremendo, ¿no?, que nos lleven a ese lugar.